buenas noches. Aquí estamos un día más en Solidaridad. Como siempre, os damos la bienvenida porque la verdad es que da gusto compartir el tiempo con vosotros. Nosotros Cares del Planeta, así se llaman los encuentros que varias asociaciones y ONGs llevan haciendo desde 1999. Este es el 8º año consecutivo de lo que pretende ser un espacio para la reflexión y para la transformación social. Empezaron a finales de la semana pasada y estarán hasta el 29 de abril en Gijón. Por supuesto, en Solidaridad compartimos sus ideas y apoyamos este tipo de iniciativas. Por eso os animamos a que vayáis, porque habrá muchas actividades y muy entretenidas. Nosotros iremos estos días para contároslo la semana que viene. Pero bueno, eso será en el próximo programa. Ahora vamos a conocer a una asociación asturiana que trabaja para que países en vías de desarrollo puedan salir adelante. Esta asociación es el Concello de Solidaridad y Justicia. Roberto Álvarez, miembro del Consello, pues está con nosotros esta noche para contarnos qué es lo que hacen desde la ONG. Buenas noches, Roberto. Buenas noches. Gracias por estar aquí, lo primero. Gracias a vosotros. En países del sur, vosotros trabajáis en Honduras y en Guatemala. ¿Por qué escogisteis estos países y no otros? ¿Qué problemáticas visteis pues que pensasteis que eran importantes para dedicaros a que vuestra labor se dirigiera a ellos? Cuéntanos un poco. Pues que lo que vimos fue lo que nos contaron. Allá hace 24 años aproximadamente recaló en el pueblo donde vivimos o donde hacemos la parroquia de Ciaño la Nueva un cura que había sido expulsado de Guatemala, que estaba en una misión en Guatemala y había sido expulsado, y él fue el que nos metió el gusanillo, ya te digo, hace 24 años. Sí, os contó cuánto... cuéntanos qué hacía allí, cuánto tiempo estuvo, Bueno, había un poco cómo fue. Una misión diocesana, que estaban tres curas fijos, asturianos, y uno que estaba a temporadas. Bueno, fue en aquella época que, como dicen en Guatemala, época de la violencia o guerra civil, que hubo 36 años de guerra civil, allá por los años 80, o sea, finales de los 70, principios de los 80, cuando quemaron la embajada de Guatemala, sí, la embajada española en Guatemala. Ellos tuvieron que abandonar el país porque, bueno, los acusaron de todo. Algo habría, seguro, porque estaban con los más pobres y los desfavorecidos, y acabaron huyendo, pero por pies, no los mataron allá de milagro a los 4. Y entonces fue cuando se vino aquí y se puso en contacto con vosotros. ¿Cómo fue? Bueno, llegó a Ciaño, él vivía en Ciaño, y una serie de jóvenes de entonces, estoy hablando de 24 años, una serie de jóvenes de entonces, pues nos reuníamos con él y charlábamos y empezamos a colaborar y a mandar alguna cantidad, modesta cantidad de dinero por aquella época. Éramos jóvenes que no trabajábamos, que bueno, estábamos empezando la vida, como quien dice, y no disponíamos de mucho dinero, y mandábamos lo que podíamos. Estos serían más o menos los orígenes de lo que es el Concello ahora mismo, ¿no? Sí. Hombre, eso fue los orígenes, y así continuamos durante 20 años casi. Durante 20 años, pero bueno, últimamente hace unos 3 años vimos la necesidad de legalizarnos, de hacer una asociación que se convirtió en una ONG. Y eso es lo que ahora estamos. Si te parece, nos podrías contar un poco qué proyectos tenéis tanto en Guatemala como en Honduras, explicarnos un poco, pues bueno, quiénes son los beneficiarios y qué es lo que hacéis para ayudar a esta gente. Básicamente tenemos ahora mismo en marcha 3 proyectos. Uno que viene desde hace 24 años. Estos sacerdotes allí en Guatemala pues colaboraban con una orden religiosa que tenía un centro de promoción, que ellos llaman un centro de promoción de la mujer indígena. Son mujeres e indígenas. ¿Doblemente vulnerables? Sí, vamos, vulnerables por 2 motivos. Sí, por indígenas sobre todo, y por especialmente mujeres. En Guatemala, en donde mueren al año unas 500 o 600 mujeres violentamente al año. Allí están estudiando 80 chavalas internas. ¿De qué edades son las chicas? Bueno, hay de muy variada edad, porque allí es estudios básicos, hasta secundaria, lo que es aquí secundaria, pero bueno, hay chavalas de 20 años y 20 y tantos años que están haciendo secundaria. Bueno, me imagino. Sí. Entonces allí la idea de esta congregación es formar, como ellas dicen, formar líderes para la comunidad. No les importa la edad que tengan ni lo que no tengan. Ellas solo quieren la voluntad de formación para después regresar a sus aldeas y ser un poco el motor del desarrollo, ¿no? Que dinamiza en salud, en enseñanza, en todo.
Afortunadamente, bueno, pues nosotros, ya te digo, empezamos hace 24 años con pagando una beca a una chica que hoy es maestra. Bueno. Y que conocemos y que vemos todos los años. Será motivo de satisfacción, ¿no? Ver que ha llegado hasta aquí. Una satisfacción terrible. Este año tuvimos otra satisfacción, una becada, no directamente de la zona del Nalón, pero sí de otra zona con los que mantenemos relación. Acabó estudios de medicina en Cuba. Ya está trabajando en Guatemala, en su pueblo. Bueno, entonces van dando sus frutos, sí, los proyectos. Ese es el proyecto que venimos manteniendo durante 24 años. Cada 2 años enviamos, en el año pasado, 7.000 euros para ese centro, para pagar 4 o 5 becas que estamos pagando, con esos 7.000 euros. Y después... Te pregunto, Roberto, ¿los proyectos están financiados por cuotas de socios, convocatorias a instituciones públicas? ¿Cómo sacáis el dinero para todos los costes? Fundamentalmente, la fuente de financiación de la ONG es los socios, lo que voluntariamente, no hay cuota, lo que voluntariamente aporta cada uno. Estos 4 sacerdotes que vinieron en las parroquias donde están ahora nos facilitan fondos de sus feligreses. Los feligreses de la parroquia de Ciaño, La Nueva y el Carballo, sobre todo, son quienes más aportan a la ONG, y especialmente la novena que se celebra a la Virgen del Carballo ahí en Langreo. Todos los años, uno de los días de la novena lo dedica a financiar, unas veces a nuestra ONG, el Concello, y otras veces a Asturias Solidaria. Ahí normalmente pues se recaudan pues esos 6.000-7.000 euros en un día. Cuéntanos otros proyectos que tenéis. Bueno, ahora tenemos otros proyectos, que son uno precisamente en Honduras, otro en Guatemala. El proyecto de Honduras está financiado prácticamente íntegramente por la ONG, lo de la ONG entre comillas, porque participan esos 3 sacerdotes, especialmente uno que está de capellán en Cabueña, se llama César Rodríguez, y es la financiación para la dotación de agua potable a una aldea. Que me imagino que los servicios para el agua estarán en muy malas condiciones, o bueno, incluso serán inexistentes. Sí, no, inexistentes. Ahí no existe agua. Empezasteis de cero, entonces. Ahí no existe agua potable. Ellos copiaron un sistema que hicieron en otra aldea financiada por una organización japonesa, lo copiaron y lo están empezando ahora, Bueno. Les enviamos 8.000 euros el otro día y el martes volveremos a enviar otra cantidad hasta completar, casi seguro. O sea que ese proyecto ya está prácticamente financiado. Empezará a andar ahora. Supongo yo que ya había empezado, porque hace un mes que les enviamos una parte del dinero. Y después, el otro proyecto es casi 2 en 1. Es casi 2 en 1. Hablando con la Agencia Asturiana de Cooperación, la ONG no puede optar a subvenciones todavía, por razones de bases de convocatoria. No cumplimos un apartado de las bases, que es llevar 2 años. Claro, hace poco que fundasteis como ONG. Eso es. No obstante, Rafa Palacios, el director de la agencia, que conoció el problema que había tras la tormenta tropical este otoño. Una zona bastante afectada. Eso es. Se comprometió a financiar una parte de esos 2 en 1 que yo digo, ¿no? Una parte es la adquisición de unas parcelas para construir 38 viviendas para 38 familias, y otra parte es la construcción en sí. El Principado estamos en vías y posiblemente, esperamos que sí, todavía no está confirmado, pero bueno, esperamos que sí, que se llegue al final a hacer, y financiará la Agencia Asturiana de Cooperación y Desarrollo, financiará la construcción, y nosotros aportaremos el dinero en la medida que podamos para la compra de las parcelas. El dinero y la ilusión. Tú estuviste allí, me comentabas antes, ¿no? ¿Dónde estuviste? ¿En Guatemala o en Honduras? No, en Guatemala solo. En Guatemala, sí. Hace 3 años. ¿Y qué tal la experiencia? Bueno, bien. ¿Tienes alguna anécdota, algo que te haya pasado? Que, bueno, más que anécdota es un flash, un choque terrible, que llegas nada más a aterrizar en el aeropuerto de La Aurora. Tienes la sensación de llegar a la España de los años 60, 50, 60. Claro, y me imagino que eso lo asimilarás todavía aún más al regreso a España, ¿no? Que vuelves a ver toda la normalidad aquí y dices, pues mira que sí que está esa gente
en condiciones, en malas condiciones, ¿no? Las condiciones de vida allí son pésimas ambientalmente, medioambientalmente, aquello es un desastre. Los ríos están hechos polvo, la contaminación de la capital es terrible. Es andar con mascarilla. Y bueno, y después bueno, ya te digo, es como una anarquía total, a los años 60 de España. Sí, que parece que estamos en otro mundo completamente, ¿no? Y no aquí relativamente cerca. Sí. El Concello, bueno, una muestra de la solidaridad que tiene con los países del sur es vuestra presencia en la jornada de 12 horas contra la deuda externa. Solidaridad estuvo allí y bueno, nos encontramos. ¿Qué te pareció ese día? Bueno, tradicionalmente participamos en todos los tipos, un poco localizado en Langreo, o en el Valle en Lalón. ¿Soléis colaborar con otras asociaciones y ONGs habitualmente? Sí, habitualmente con PROIDE y sobre todo con Asturias Solidaria. Y bueno, ¿qué más vamos a decir sobre la deuda externa o deuda eterna, como llamamos algunos, ¿no? Es que no sé cómo... ¿Cómo crees que acabará todo este tema de la deuda? Sinceramente. Pues acabará en sentido inverso a lo que las ONGs pretendemos. A lo que debería ser. Que se reduzca o desaparezca, y a lo que debería ser. Que se reduzca, por lo menos, porque ya no vamos a pedir utopías de que desaparezca, sino que parece ser lo que vamos a tender es a aumentar. Toda esa colaboración entre comillas que se dice que se envía cuando hay catástrofes, esos miles y miles de millones que se dice que van a damnificados, como por ejemplo por la tormenta Stan, que al final lo que son préstamos. Claro, si luego por otra parte les vas a pedir que te den una cantidad inmensa de dinero que no pueden pagar, pues da igual que le estés ayudando por otro lado, que la situación no va a mejorar. Y desde luego no va a mejorar. Si no cambiamos, si no invertimos ese orden de ayuda, entre comillas, yo siempre lo pongo entre comillas, lo de ayuda humanitaria, si no cambiamos el chip ahí no vamos a avanzar nada, todo lo contrario, avanzaremos nosotros, ellos irán para atrás. Pero bueno, por eso yo creo, y supongo que tú también, que es muy importante pues la presión social, ¿no? Que todos nos estemos movilizando para, bueno, hacer ver a los gobiernos que la situación tiene que cambiar, que por ahí no vamos bien. Yo soy muy derrotista y muy pesimista. Eso de que todos nos movilizamos. Bueno, no todos los que deberíamos, pero bueno, sí que es verdad que el movimiento asociativo ahora pues está ejerciendo bastante presión y sí que se están llevando a cabo muchas actividades, ¿no? Eso sí es verdad. Sí, es verdad que las asociaciones, las ONGs están muy volcadas en estos temas, pero es que yo creo que teníamos que tener muchos más, por supuesto. Pero bueno, ya se sabe que cuando un problema te toca de lejos o le toca más bien a otro, pues bueno, no lo asumes como tuyo, pues mucha gente como que pasa, ¿no? Sí, bueno, tenemos el ejemplo de lo que decíamos, las 12 horas contra la deuda externa de la Felguera. Bueno, pues yo estuve allí, me llamó mucho la atención, había mucha gente joven, pero sí que es verdad que bueno, la asistencia de la ciudadanía podría haber sido un poco mejor. Claro, la ciudadanía pasa por los alrededores del campo del parque de la Felguera y te mira y no sé qué, mira estos chavales que bien están ahí haciendo cosas, no sé qué. Pero bueno, yo creo que hay que insistir. Sí. Y seguir ahí con ilusión y bueno, claro, con paciencia también, ¿no? Sí. Pasa que parece que con mucha paciencia, ¿eh? Bueno. ¿Qué actividades tenéis desde el Concello programadas para este año? Bueno, pues antes de este tema de las 12 horas contra la deuda externa, tuvimos la muestra del voluntariado en La Viana. El día 9 de mayo tenemos una charla en el CIDAN en La Viana que organiza el colegio, el instituto, el IES de La Viana. Hay un día dedicado a la solidaridad y vamos a estar allí 3 ONGs, entre ellos nosotros. El 19 de mayo nosotros hacemos una espicha solidaria que venimos organizando desde hace 4 años. Bueno, espero que nos aviséis. Es otra de las fuentes de financiación importantes de esa espicha solidaria, de esta ONG que en conjunto con Asturias Solidaria. Eso es una cosa que hacemos en conjunto con Asturias Solidaria y nos repartimos lo que... ¿Dónde era? Por si alguien de los que nos esté viendo, pues bueno... Pues va a ser, yo creo que es el 17... ahora mismo. 17 o 19, bueno, no sé, va a haber publicidad bastante. 17 o 19 en el cine, lo que era el antiguo cine ideal de Ciaño.
Ahí hacemos una speech muy curiosa porque nosotros aportamos la folicia, la sidra y después el que va paga y además lleva la comida. O sea pero lo importante es el motivo, ¿no? Sí, también, sí, y que luego haya buen ambiente. Y la gente responde fabulosamente. Allí nos juntamos un porrón de gente. Después este año vamos a tener posiblemente pues tonada y gaita y teatro costumbrista, monologuistas. Bueno, muy bien, muy bien. Pues si quieres añadir alguna cosa más, porque se nos acaba el tiempo, ya se sabe que siempre nos quedamos cortos. Sobre todo aprovechar este foro que me da Teleasturias para agradecer, ya te digo, sobre todo a la gente de la parroquia de Ciaño, del Carballo y de la Nueva, porque son nuestro motor y son la gente que vamos, constantemente, día a día, unos 5, otros 10, ingresen dinero en la cuenta que tenemos y que bueno, fue fabuloso. Especialmente, pues por ejemplo, cuando mi mujer el año pasado vino, que la pilló allá la tormenta cuando vino, sí, organizamos una colecta urgente. En un mes recaudamos casi 6.000 euros que enviamos a los 15 días de ella venir. Sí, sí. Pues sí, podéis estar contentos, desde luego, con cómo se porta la gente. Fue algo fabuloso. La gente es terrible. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos lo que hacéis desde el Concello. Y nada, yo encantada de haber hablado contigo, Roberto. Yo más encantado todavía de hablar con vosotros. Pues Roberto se va y nosotros, como siempre, seguimos, os comentaremos los reportajes, que hablaremos de ellos a continuación. Haremos un viaje, ficticio por desgracia, hasta Brasil para conocer un poco el movimiento de los trabajadores sin tierra. Y también hablaremos de ese terrible muro de la vergüenza y el apartheid, el nuevo telón de acero que el Estado de Israel lleva levantando desde hace tiempo en los territorios palestinos. El alcalde de la ciudad de Belén estuvo por Asturias y nosotros no quisimos desperdiciar la oportunidad de hablar un ratito con él. Todo esto después de unos breves momentos, así que seguir ahí. Hasta ahora. Amazonas. Presente. Brasil es un país rico en recursos naturales, humanos y culturales que se ha caracterizado por la integración étnica y racial de sus gentes. Caracas. Presente. Mutare. Pero su gran problema es que siempre ha sido un país de enormes contrastes, grandísimos retrasos y profundas diferencias sociales y económicas. A partir del año 1850, más o menos, apareció el latifundismo, que no es otra cosa que la propiedad privada de enormes extensiones de tierra en manos de unos pocos. Estos pocos eran los coroneles de la Guardia Nacional. De esta forma, los campesinos que no tenían dinero suficiente para comprar la tierra y cultivarla, se vieron obligados a trabajar casi como esclavos para los terratenientes. Después de años de vivir así, los campesinos empezaron a sublevarse, agrupándose en colectivos insurgentes que pedían la reforma agraria. Como todas las dictaduras, acabó con todos los movimientos populares, en teoría, luego volvieron a surgir, ¿no?, en las postrimerías del golpe militar. Y en el caso concreto de las ligas campesinas a las que te refieres, pues sí, sufrieron una transición, digamos, natural, que dio origen en los años 70 y tantos al movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, que nacen también con el apoyo, con la cobertura y con mucha presencia de la Comisión Pastoral de la Tierra, es decir, los cristianos de base del mundo rural, y luego ya se autonomizan, se independizan, se hacen MST. Este movimiento de los sin tierra tuvo una especie de periodo de gestación, por así decirlo, que va desde, si no me equivoco, desde 1978 a 1984. Cuéntanos un poco cómo fue este periodo de creación del movimiento. Es el periodo precisamente de la resistencia mayor a la dictadura, a los gobiernos militares, a los partidos, porque era un gobierno militar que tenía partidos, no un partido único, a las elecciones que hacían estos militares, a todo ese proceso. Hay una resistencia desde el movimiento popular y particularmente en el campo, y con el apoyo, con la cobertura de los cristianos, que en Brasil han sido siempre muy decisivos, muy importantes, muy incisivos también para cambiar la situación. Se estructura el MST o nace el MST en esos prolegómenos
con ocupaciones de tierra más o menos improvisadas, más o menos planificadas, y alrededor de los cuales los cristianos, los movimientos de izquierda, legales e ilegales, arropan a esos campamentos nuevos que surgen, y surge ese movimiento nuevo totalmente distinto a otros que existen en América Latina y también en Brasil por sus propias características y por ese nacimiento. El lema más propio de ellos es ocupar, resistir y producir, y lo cantan en cada movilización y lo sienten y lo practican, ¿no? Ocupar las tierras, ese inmenso latifundio que hay en Brasil, que es increíble de describir, hay que sentirlo, hay que andar y horas en carro, en coche, para ver esas dimensiones espectaculares. Desde hay latifundios más grandes que Asturias o del doble de Asturias en manos de una sola empresa o de un solo señor. Eso es lo que da origen al MST, no es otra cosa, ¿no? En la existencia de ese latifundio y 5 o 10 millones de personas que no tienen tierra y que son agricultores. El otro es, una vez que se ocupa la tierra o la vera de las haciendas, a la vera de las carreteras para que se vea, ¿no? de las rodovías que llaman allá, está la resistencia. Esa resistencia puede durar muchos años, hasta 6 años puede durar un campamento en esas condiciones. Lo que quiere decir que necesita una gran fortaleza, una gran organización para resistir todo ese tiempo muchas familias. Toda la familia está ahí implicada. ¿Cómo se organizan los campamentos? ¿Tienen más o menos una estructura fija? Los campamentos, o acampamento como dicen en portugués, son verdaderas ciudades. Todos tienen la característica que están debajo de lona preta, de plástico negro, que además se sabe que es tóxico y todo eso, pero es el más barato, ¿no? Y se ha convertido en un símbolo. El plástico negro es un símbolo del MST, de las ocupaciones. Hay una estructura muy organizada sin la cual, como decía antes, no perduraría el movimiento. Hay una seguridad, ¿no? para la zona, porque en todos los campamentos los van a desalojar. La policía, los paramilitares de los hacendados, etcétera. Entonces ellos tienen una seguridad que es cuidar un poco el entorno. Hay inmediatamente escuelas, debajo de ese plástico negro hay escuelas, la educación es una prioridad absoluta para el movimiento de los sin tierra, y hay una estructura para sobrevivir, cómo buscar alimentos, cómo buscar condiciones para trabajar algo en algún lugar, si es que hay posibilidades, cómo ocupar estructuras institucionales para darse a conocer, porque este movimiento no es nada clandestino, tiene que darse a conocer. El MST lleva como 1.500 asesinados, ¿no? en su tiempo de vida, desde que oficialmente se crea. Es muy violento el terrateniente en el Brasil y utiliza todos los medios posibles, los suyos propios, de sus paramilitares, la policía, que suele estar corrupta o dominada por ellos, los jueces de las zonas, que también suelen estar determinados por ese poder del latifundio. Entonces es muy violento y también tienen que ser muy valientes y muy fuertes la gente del MST, mujeres y hombres, para seguir adelante, ¿no? Ellos de fuera lo único que reclaman es solidaridad internacional, en el sentido de conocer las luchas, ¿no? Todavía nos reclaman que haya brigadas, ojalá, hay brigadas de acompañamiento, hay muchas brigadas del Estado español, ¿no? que están pasando por allí, aprendiendo, viendo, conociendo, y es importante por las características impresionantes de este movimiento. Pero la solución tiene que ser de allá, ¿no? Y ellos lo que están propugnando son alianzas, porque son muchos, son más de 1 millón de personas ya, ¿no? Y eso son muchas personas organizadas, pero son pocos para transformar un poquito más de lo que hace falta. Entonces están buscando alianzas con movimientos urbanos, que también hay movimientos importantes de sin techo, sin moradía, dicen allá, organizándose en distintas ciudades, esas inmensas ciudades que hay en Brasil, en la periferia. Gracias a este movimiento de lucha por la tierra y por la transformación social, las palabras sin tierra se han convertido en un nombre propio.
Para que la solidaridad deje de ser una palabra vacía y comience a tener un efecto real y efectivo, lo primero que tenemos que hacer es empezar a sentir los problemas de los demás como nuestros. Imaginaros que un ejército nos invade y que de repente un día comienzan a construir un muro que se lleva por delante todo lo que pilla, y que la única excusa que nos ponen es que sirve para la defensa de los movimientos insurgentes de resistencia a la ocupación. Imaginaros también que los pueblos y las ciudades quedan rodeados por el muro como si fueran cárceles, que hay toques de queda, que pueden entrar en nuestras casas cuando quieran, y que el mínimo movimiento de resistencia puede suponer que acabemos en prisión o muertos a manos de los soldados. ¿Cómo os sentiríais? En julio de 2002, el gobierno de Israel empezó la construcción de un muro de aislamiento de los palestinos de más de 700 kilómetros de largo y compuesto por paredes de hormigón de hasta 8 metros de alto, vallas electrificadas, circuitos cerrados de televisión, torres de vigilancia, caminos para patrullas de vigilancia y ametralladoras teledirigidas. Para el Estado de Israel, la causa de levantar este muro, al que llama valla de seguridad, es el terrorismo palestino hacia la población israelí. Lo triste es que el muro, contra lo que dice el gobierno de Israel, agrava el conflicto entre palestinos e israelíes. Viola la gran mayoría de tratados internacionales de derechos humanos. Mientras millones de personas en todo el mundo se mueren de hambre, el gobierno de Israel, apoyado por los Estados Unidos, se gasta enormes cantidades de dinero en construir este muro. Cada kilómetro de muro cuesta casi 3 millones de dólares. La desesperación genera violencia y el muro aumenta la desesperación entre la población palestina. Quien lo construye desprecia la vida de aquellos que viven dentro del hormigón. El muro y el ejército de Israel imponen la violencia y la muerte como forma de vida en los territorios ocupados. Quisiera que me diera su opinión en cuanto a la cantidad de movimientos populares que viajan hasta Palestina para manifestarse contra la ocupación y contra la construcción del muro. ¿Está de acuerdo de estos movimientos de resistencia? Well, surely I am with these movements. Yo estoy a favor de la posición y del trabajo de estos grupos. Y lo estoy porque realizan una labor encomiable. En primer lugar, revelan ante sus opiniones públicas qué es lo que está ocurriendo. En segundo lugar, se manifiestan en Israel, en los territorios ocupados, que es el lugar adecuado. En tercer lugar, porque ilustran a sus gobiernos sobre la situación. Además, muchos de estos movimientos populares que se manifiestan contra el muro están integrados por gente de todo el mundo, incluidos palestinos y también israelíes. ¿Qué le parece que la población de Israel también se manifieste contra la construcción de este muro? Me parece que eso representa un cambio sustancial, y lo que me gustaría es que se incrementase en gran medida ese número, que cada día fuesen más los israelíes que vienen a sentir, que vienen a trabajar con sus vecinos y que vienen a pedirle al gobierno israelí que cambie sus políticas, que deje de acusar, que deje de ocupar, de perseguir a los palestinos, para que puedan todos vivir en paz. Todas las formas de resistencia, tanto la no violenta como la pacífica como la violenta, ¿con cuál de ellas está usted más a favor, o a favor de todas por igual? Al resistirse a la ocupación no se puede elegir. Es muy difícil hacer una selección. Cuando alguien ocupa la casa de uno, sencillamente hay que echarlo fuera. Y hay que echarlo fuera por los medios de que se disponga. Durante 50 años no hemos tenido paz. Durante 50 años hemos estado en una situación de ocupación y de opresión. ¿Qué es lo que nosotros preferimos? Nosotros preferimos, desde luego, vivir en paz con todo el mundo. Pero en estos 50 años nadie ha obligado a Israel a respetar las resoluciones de Naciones Unidas que le obligaban a darle a los palestinos el derecho a la autodeterminación y a reconocer su Estado. Nosotros pensamos que la Unión Europea, que las Naciones Unidas, que los Estados Unidos también, han tenido una doble vara de medir. Han permitido
a Israel hacer absolutamente todo. Es decir, se han puesto del lado del ocupante, del lado del opresor. Nosotros estamos dispuestos y queremos respetar la vida de todos los seres humanos. Pero la mejor manera de garantizar la paz, de garantizar la vida de todos los seres humanos, es acabar con la ocupación. Ese es el origen de todos los males que nos aquejan. Y volviendo a las formas de resistencia contra la ocupación y construcción del muro, quisiera que me explicara un poco brevemente cómo está la situación de Hamás, cómo está actuando y la opinión que usted tiene sobre ello, cómo se posiciona, a favor o en contra. El gobierno de Hamás ha sido elegido en unas elecciones libres. Digamos que las primeras y más importantes elecciones libres celebradas en Palestina. Y la democracia tiene sus requisitos. Solo hay una lectura democrática, una interpretación democrática. El resultado de las elecciones hay que aceptar. Boicotear el gobierno de Hamás es boicotear las posibilidades de paz y boicotear al pueblo palestino. Es dar opciones a la desesperación, a la pobreza y por lo tanto dar opciones también al extremismo. ¿Le haría algún tipo de crítica o reivindicación al gobierno de España, de nuestro país? Al gobierno español, como a todos los gobiernos de la Unión Europea, lo que yo les pido es que respeten las reglas de la democracia. Pues nada más, desde aquí agradecer que nos haya dedicado nuestro tiempo y manifestarle nuestra oposición a la construcción del muro y a toda la situación que se está viviendo a raíz del conflicto palestino-israelí. Yo también les agradezco mucho su solidaridad con los palestinos. En solidaridad manifestamos alto y claro nuestra oposición a la guerra y a la ocupación. Según el derecho internacional, este muro de la vergüenza es un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad.